tardes, estimados televidentes. La verdad que es una alegría estar frente a las cámaras de este prestigioso canal, Canal 8, para salir al mundo, porque este canal recorre el mundo y queremos que la palabra de Dios también recorra el mundo y pueda llegar a muchas personas realmente que están necesitando esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra que refresca nuestra alma, porque hay un vacío, como decimos siempre, que solo Dios lo puede llenar. Por más que busquemos en diferentes lugares, ese vacío lo ocupa solamente Dios y ese que nos da la paz, la alegría, el gozo. Oh Señor amado, te damos gracias. Este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos mañana, culto general a la hora 20, y los días miércoles también. Ayer tuvimos una reunión preciosa, una reunión de hombres tremenda, y bueno, donde compartimos la palabra, y también después de la palabra tenemos un rato de regocijo, y bueno, y picoteamos alguna cosita que el Señor provea, en el nombre de Jesús. La verdad que estamos contentos, estamos felices, porque realmente servir al Señor no es un peso para nada, es una alegría y un privilegio que los redimidos por la sangre del Cordero pongamos por obra, pongamos nuestras vidas al servicio del Señor. Y tú me dirás, y Dios no hace todo, claro que sí, pero hay cosas que Dios quiere que nosotros tengamos participaciones. ¿Para qué? Para realmente ir y predicar el Evangelio, porque es la gran comisión que el Señor nos dejó. Así que quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto y podés comunicarte por los teléfonos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote, porque para eso estamos, para atender las necesidades, oh bendito Dios, que estén a nuestro alcance, y las que no estén a nuestro alcance las vamos a poner en oración, y van a llegar al trono mismo de Dios. Y el Señor la va a recibir con olor fragante, porque a Él le encanta tener un diálogo, una conversación con nosotros, para que vayamos conociéndonos más, para que vayamos teniendo esa intimidad con Dios. Es importantísimo que nosotros hablemos, oremos con Dios, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, también Él se apartaba siempre a orar, porque Él necesitaba tener esa comunión con el Padre, que muchas veces nosotros, por descuido, por falta de tiempo, por alguna cuestión, no lo estamos haciendo, pero es importante orar al Dios vivo y verdadero. Así que no lo dudes, comunícate y con gusto vamos a estar atendiendo, porque es importante que cuando haya una necesidad, haya realmente una inquietud, podamos estar comunicándonos, y para eso nosotros vamos a estar, y si no está a nuestro alcance, oraremos al Dios vivo y verdadero. Pastora Cecilia. Amén. Estamos a las órdenes, como dijo el pastor, ante cualquier inquietud, y queremos dar gracias también a todas aquellas personas que se han estado comunicando con nosotros a través de mensajes, a través de llamadas. Les saludamos desde acá, cada cual sabe quién es, y bueno, le damos gracias por estar siempre atentos a la palabra de Dios que se suelta a través de este espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo Resucitado, con nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. Bueno, vamos a compartir un trozo de la palabra del Señor, donde habla de Jesús, de nuestro sumo sacerdote, de qué confianza realmente podemos tener al tener un sumo sacerdote como fue Jesús, que ahora vamos a leer en el libro a los Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea que aquí nos está hablando la palabra de Dios de que mantengamos nuestra fe, como dice acá, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión de fe a nuestro Señor Jesucristo, a este gran sumo sacerdote, porque en la antigüedad había
Y acá vemos con 3 palabras la diferencia entre los sumos sacerdotes de la antigüedad, aquellos que fueron hombres, y este gran sumo sacerdote. Y ahora vamos a hacer hincapié en ello. Porque en la antigüedad se debían presentar, el sumo sacerdote debía presentar sacrificios para limpieza de sus pecados y de los pecados del pueblo. Pero acá vino un gran sumo sacerdote que con un solo sacrificio quedaron limpios nuestros pecados, porque los sacrificios que hacía el sumo sacerdote cubrían sus pecados y cubrían los pecados de la humanidad para que Dios, que es santo, pudiera mirarlos, porque la santidad de Dios es tan grande, hermanos, que muchas veces no tenemos conciencia y nuestra maldad a Él le duelen. Entonces nosotros debían, antes de Jesús venir a morir por nosotros, esos sumos sacerdotes debían presentar diariamente esos sacrificios, pero una vez que vino Jesucristo al mundo, Él de una vez por siempre fue a la cruz, se presentó Él como sacrificio vivo, y ahí ya no solamente no fueron cubiertos los pecados, fueron limpiados los pecados de la humanidad, y ahí nos dio la salvación. Y por eso vamos a ver qué diferencia hay entre este sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, si cuando pensamos en los sumos sacerdotes de la antigüedad, a ninguno fue llamado gran sumo sacerdote. Solamente nuestro Señor fue llamado gran sumo sacerdote. Sí, Señor. Tampoco dice que ninguno haya traspasado los cielos, pero nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, después que hubo cumplido con la expiación, después de haber hecho ese sacrificio que fue su mismo cuerpo presentado por todos nosotros, Él traspasó los cielos y está sentado a la derecha del Padre ahora. Y eso es otra cosa que vemos. Los sacerdotes nunca se podían sentar, porque su labor era continua, tenían que estar permanentemente presentando ofrendas por los pecados, pero se sentó a la diestra de Dios, Señor. Lo que significa que su tarea ya estaba terminada, ya no había más nada para hacer. La humanidad, Él ya había hecho todo lo que debe ser por la humanidad. Ahora lo demás dependía de nosotros, de recibir a ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. De ningún sumo sacerdote se dijo que era gran, que había traspasado los cielos y que era el Hijo de Dios. O sea que qué confianza, hermano, debemos tener de saber que Jesucristo fue ese gran sumo sacerdote, que después de cumplido esa expiación traspasó los cielos y es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del Padre, y sigue aún orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y otra cualidad que vemos en Él, que dice que fue tentado en todo, pero sin pecados. Entonces, teniendo ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está sentado a la derecha del Padre y que sabemos que fue tentado en todo, pero sin pecados, ahí sabemos que podemos presentarnos confiadamente, porque Él nos va a comprender cuando nosotros vengamos presentándole nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Pero al ser tentado, Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Él conoce nuestra debilidad, Él conoce lo que es la tentación, si bien Él no la sufrió como la sufrimos nosotros, porque Él al tener una naturaleza no pecaminosa, Él no la sufrió como la sufrimos nosotros, porque nosotros realmente que el pecado nos tira porque nosotros tenemos esa naturaleza. Él no la tenía, pero sabe lo que es tener que resistir al pecado. Por eso Él siempre va a estar dispuesto a interceder, porque Él sabe lo que es ser tentado, pero sin pecado. Y dice el último versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. O sea que acerquémonos con confianza, con fe, con tranquilidad
al trono de la gracia. Qué maravilloso. ¿A dónde nos vamos a acercar? Al trono de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es, dice dos cosas. Para alcanzar al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. El trono de la gracia es recibir aquello que no nos merecíamos. Porque nosotros por gracia recibimos la salvación. Era algo que nosotros no nos merecíamos. Y para alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? No tener lo que sí nos merecíamos. Porque nosotros nos merecíamos el juicio eterno. Pero por la misericordia de Dios y por la justicia de Dios nos fue imputada esa justicia y entonces no recibimos lo que sí merecíamos, que era el juicio eterno. Pero Jesús vino, murió por nosotros y el justo por los injustos y por la justicia de Jesús, nosotros ahora somos declarados justos. Por eso, hermanos, con todas esas cualidades de este gran sumo sacerdote, que no era nada más que el mismo Dios que descendió a los cielos, que vino como hombre para hacer este sacrificio, traspasar los cielos y estar allá a la diestra del Padre. Retengamos nuestra profesión, hermano, retengamos nuestra profesión de fe, sigamos el camino sin desmayar, sabiendo que tenemos a Dios mismo allá en los cielos, que Él se puede compadecer de nosotros y vamos ante ese trono de la gracia, ese trono maravilloso donde está el Señor Jesús para clamar por nosotros y para darnos todo aquello que necesitamos, aquí ya sea cuando tenemos nuestras debilidades, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estemos pasando la prueba que estemos pasando, Él está ahí dispuesto a socorrernos. Por lo tanto, yo te exhorto, yo te pido que te aferres a este Dios, Señor, al único Dios, al Dios verdadero, al Dios que se hizo hombre por ti y por mí, que fue a morir en la cruz del Calvario, que fue nuestro gran sumo sacerdote, que vino a cumplir Él el sacrificio expiatorio, que fue Él el que murió por nosotros y ahora está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Tómate de la mano de ese Jesús, de ese Dios, el único Dios que fue capaz de morir por la humanidad, una humanidad pecadora que necesitaba de Él, y Él vino a darnos esa oportunidad, a que podamos llegar al trono de la gracia y obtener su misericordia, ese perdón de pecados que de otra manera no hubiésemos podido nunca alcanzarlos. Pastor. La verdad que estoy impactado, estoy impresionado, porque hay que tomar con mucho respeto lo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y a veces la tomamos a la ligera. Pero es importante que todas esas cosas que termina de decir la pastora Cecilia, en este mensaje hermoso que ha sido soltado a la audiencia, es importante que nosotros retengamos todas estas cosas, todas estas enseñanzas y toda esta prédica, porque es importantísimo. ¿Para qué hizo ese? Para el oportuno socorro. No es que sí, yo necesito una ayuda, pero vamos a ver. No, Él siempre va a estar, siempre y cuando lo busquemos y clamemos al Dios vivo y reconozcamos que Él puso su vida por nosotros, nadie se la quitó y la volvió a tomar. ¿Para qué? Para redimirnos, para volvernos a comprar. Y ese Jesús, ese es Jesucristo de Nazaret, que es el Salvador del mundo. Porque muchas veces nosotros juzgamos, ni Jesús vino como juez, Él vino como Salvador. Y ahora yo voy a soltar en el nombre de Jesús, voy a compartir contigo, teleaudiencia, donde te encuentres, ya sea acá en Mercedes, en Soriano, en el Uruguay o en diferentes partes del mundo. Quiero que esta palabra llegue realmente a tu corazón y digas, pero realmente yo pensé que no podía ser usado por Jesús, porque Jesús busca personas perfectas o busca personas que realmente sean encumbradas para... No, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que era desechado por la humanidad, que era desechado por el hombre. Jesús dijo, vení,
Vos sos para mí especial tesoro en el día que yo actúe. Entonces, yo no lo voy a leer San Juan capítulo 4, sí voy a leer el segundo pasaje. San Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana. Jesús andaba predicando la palabra con sus discípulos, andaba recorriendo las aldeas, las ciudades y hablando del reino de Dios, porque Jesucristo vino a hablar del reino de Dios, pero él era interrumpido porque la gente tenía mucha necesidad, tenía necesidad de sanidad, estaban oprimidos, estaban desanimados, y Jesús no, por su misericordia, como dijo, él los atendía a todos. Pero había momentos que muchas veces la gente lo buscaba a él para que realmente él hiciera el milagro en ellos. Pero acá ocurre algo tremendo, algo hermoso. Por eso te digo, televidente, que estás mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Si Dios tiene un propósito contigo, por más que te niegues, por más que tú no quieras hacerlo, Él te va a ir a buscar. Porque dice que le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Pero le dijeron los discípulos, pero Señor, ya pasamos por ahí, tuvimos problemas. A mí me es necesario pasar por Samaria. Lo digo con estas palabras, Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí se iba a encontrar, iba a tener un encuentro hermoso con una persona. Los discípulos humanamente no entendían. Fue al mediodía a Samaria, a la hora sexta, al mediodía, a las 12 del día, donde el sol estaba a pleno. ¿Por qué? Porque las mujeres iban a sacar el agua al pozo de Jacob de mañana temprano o de tardecita. Pero esta mujer, como era repudiada por la sociedad de aquel entonces, ella no podía estar mezclada con las encumbradas. Entonces tenía que ir a una hora que no hubiese nadie en el pozo. Pero Jesús se interesó, y esto me impacta, esto me hace estremecer, estimado amigo y amiga. ¿Por qué? Porque realmente el Señor pone los ojos en los que realmente son desechados por nosotros muchas veces. Entonces fue al pozo de Jacob y se sentó, y en el momento llega una mujer con un cántaro a buscar agua. Y eso es lo que te decía cuando empezó el programa, que Jesús quiere tener un diálogo contigo, quiere tener una conversación. ¿Para qué? Para conocerte, para decirte que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, si los enfermos. ¿Y quién de nosotros en un momento de nuestra vida no estuvo enfermo espiritualmente? Pienso que todos. Porque Dios miró el mundo y dijo, no hay ni siquiera uno que sea justo. Somos justificados por Jesús, por la justicia de Jesús. Entonces dice que llegó la mujer con el cántaro y le dice, Jesús, dame agua de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Y ahí comienza el diálogo. Ahí comienza el diálogo. Y después de un ida y venida, Jesús le dice, llama a tu esposo y tráelo acá. Y entonces ella le dice, no tengo esposo. Bien has dicho, dice, porque que ahora tiene, tampoco es. Entonces la mujer se impacta, porque después de un pequeño diálogo donde la mujer quería contender, Jesús le lleva a la realidad. Y es lo que queremos hacer con el programa de la Iglesia Aposento Alto, que vos realmente experimentes la realidad. ¿Por qué vino Jesús al mundo? A buscar a vos, a mí y a todos aquellos que le abramos el corazón. Entonces dice la mujer, creo, Señor, que tú eres profeta, porque me has dicho todo cuanto en mi vida. Y de esa mujer, escúchame bien, amigo y amiga, esa mujer se va para Samaria, donde la repudiaban, y ahí no tuvo vergüenza de encarar, de enfrentarse a la sociedad. Fue y le dijo a la gente, esto y esto. Me he encontrado con uno que para mí es el Mesías. Y dice que algunos vinieron por curiosidad por lo que dijo la mujer al pozo de Jacob. Y esa mujer, me voy a adelantar un poquito, esa mujer que no era nadie, que era una pecadora, esa mujer fue el instrumento tremendo, la evangelista impresionante, que hizo uno de los avivamientos más grandes en aquella época. ¿Por qué? Porque Samaria después vino prácticamente toda al pozo de Jacob y le dijeron, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos porque lo hemos visto. Y Samaria se convirtió a Cristo Jesús, se convirtió a Dios, recibió a Dios. Una ciudad,
eran todos idólatras, porque era una mezcla de judíos con otras tribus. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una mujer que tuvo un encuentro genuino con Jesús fue y habló del Evangelio, fue y habló del Salvador del mundo, y esa Samaria se convirtió a Cristo Jesús. Es tremendo. Y tú dirás, y la mujer no sabía nada, porque hablar de Jesús es testificar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida, en la mía y en todo aquel que dispone. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora yo te voy a llevar a un pasaje tremendo. Ya la samaritana hizo lo que tenía que hacer, aquel avivamiento tremendo, maravilloso, impactante para aquella época. Ahora yo te voy a llevar a San Marcos capítulo 5, abramos nuestras Biblias. Yo te voy a dar un tiempito porque me encanta que tú en tu casa también abras tu Biblia, porque realmente la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Y yo sé que está cayendo en buena tierra. Yo sé que tú estabas deseando que llegara la hora 14 para estar mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, donde realmente el alimento espiritual queremos que sea tremendo. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, leamos. Acá está hablando, antes de la lectura, yo te voy a llevar en contexto porque voy a leer 2 o 3 versículos. Acá está hablando de una persona. En un evangelio dice que pasaron aquella tormenta, ¿se acuerdan? Tremenda, que se levantó en el mar, donde iban en la mitad del mar y se levantan los vientos contrarios y era la 4ª vigilia de la noche, que entre las 3 y las 6 de la mañana, y los discípulos pensaron que perecían, que morían en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando el mar de Galilea se pone bravo es impresionante. Y las barcas, como ya lo he dicho otras veces, y ahora lo vuelvo a decir, de aquel tiempo, tenían 8,25 metros más o menos de largo, y iban 12 personas en ella. Iban los 12 discípulos. Y entonces era como una cascarita de nuez en el mar, en el lago de Galilea. Y entonces ellos pensaron que se terminaba. A pesar de que todos conocían el mar, pero hay momentos que tú, estimado televidente, en lo que pensás que arrugás, que dominás o que lo tenés ya todos claro, es donde el Señor permite que ocurran las tormentas espirituales o los desiertos espirituales. ¿Por qué? Porque Él quiere tomar participación, porque Él quiere que nosotros clamemos a Él. Y los discípulos ya estaban pensando que se terminaba todo, pero Jesús aparece en tu vida, en la mía y en la vida de cualquier persona de la manera que menos te imaginás. Porque Jesús apareció la 4ª vigilia de la noche caminando sobre las aguas. La parte más oscura de la noche es cuando momentos antes de salir el sol. Y la parte más oscura de nuestras vidas es cuando nosotros tenemos que echar mano al Dios vivo y verdadero, y Él con su luz resplandeciente nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz. Entonces dice que aparece Jesús y le dice: tranquilos, porque se asustaron, yo soy. Y ahí es cuando Pedro se baja de la barca y todas esas cosas. No te bajes de la barca. No te bajes de la barca, porque Jesús viene a tu encuentro. Si te bajas de la barca, que no te pase lo de Pedro. Porque Pedro se bajó de la barca y le dijo: si eres tú, Señor Jesús, haz que yo vaya a ti. Y me dijo Jesús: vení. Pero si nosotros ponemos los ojos en Jesús, vamos a hacer cosas tremendas, maravillosas, siempre en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro comenzó a caminar e iba caminando sobre las aguas, pero después miró los vientos, la tormenta, y se comenzó a hundir. Señor, sálvame, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? No te bajes de la barca, sino vas a estar preparado, capacitado para soportar las cosas que el enemigo va a querer hacer contigo, pero en el nombre de Jesús. Bueno, entonces pasan al otro lado del lago de Galilea y llegan a un lugar de Gadara, a un lugar llamado de Gadara. Y entonces dice, cuanto bajan de la barca, se le apersona un hombre totalmente endemoniado, que vivía en los sepulcros, que se cortaba con piedras, que lo ataban con grillos, con cadenas, y las desmenuzaba, las partía, las rompía. Y entonces viene al encuentro de Jesús el endemoniado, porque ellos saben quién es Dios, y le dijo: ¿qué tienes con nosotros,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús lo reprendió. Y ese hombre que no había quien lo dominara, ese hombre que no había quien lo parara, ese hombre que realmente estaba perturbado, atormentado y endemoniado, porque le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Y saben cuántos tiene una legión? De 6.000 demonios para arriba. Alguno tenía el hombre, ¿no? Entonces Jesús, al instante, ese hombre quedó en sus cabales, sentado normalmente a los pies de Jesús. Y acá vamos a leer, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y los que habían visto le contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, voy a parar ahí, porque sigue un versículo más. Le dice el que había estado endemoniado a Jesús que le permita quedarse con él. Jesús no se lo permitió. Y tú dirás, pero ¿y cómo? Pero mirá los propósitos de Jesús, como fue el propósito con la samaritana. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es tremendo, porque cuando vieron los habitantes de esa ciudad de Gadara, que esa persona que ellos luchaban día y noche y no podían dominarlo, Jesús en un abrir y cerrar de ojos lo transformó, y es lo que quiere hacer Jesús contigo. Quiere transformar tu vida para bien, para que no andes más depresivo, para que no andes más cayéndote en la calle y dando lástima. No. Entonces le dijeron los habitantes de aquella ciudad, ¿por qué no te vas, Jesús, y no dejas tranquilo? ¿Por qué? Porque se habitúan, a vivir entre los demonios, a los cuales los reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces le dice esa persona que había estado con esa legión, Jesús, quiero ir contigo. No. Ve a los tuyos, a esos mismos que lo echaban a Jesús, a esos mismos que le dijeron que se fuera de sus contornos. Ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero miren lo que dice la persona que había estado endemoniada. Predicó en Decápolis, en esas 10 ciudades distintas, porque cuando prendió los motores, lo prendió para buena, y salió predicando el Evangelio, diciéndole cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y es importante que reconozcamos, eso es hablar de Jesús, testificar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No precisamos llenarlo de letras, que es bueno saber lo que dice la palabra de Dios, pero las muchas letras te enloquecen a veces, pero lo importante es que nosotros prediquemos la palabra y le digamos al mundo cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y tú dirás, yo quiero conocer a ese Jesús. Bueno, ¿querés conocer a ese Jesús? Es simple, es simplemente abrirle el corazón a Jesús. Y hoy es el día que Dios ha preparado para que tú lo hagas, estimado televidente. ¿Lo vas a hacer? Yo sé que sí. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo he escuchado esta palabra que fue soltada por la pastora y por el pastor Edgardo. Oh, bendito Dios. Yo quiero hoy reconocer que soy un pecador, que me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida, y te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque hoy he sido impactado e impactada. Pastora. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos la próxima semana en este canal y mañana a la hora 20 en Varela 684, Iglesia Aposento Alto. Amén. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar.